Revelado. La cena que dijeron cancelada me mostró una increíble verdad oculta sobre la familia. Carlos, un joven vendedor de tacos al pastor, siempre había creído que la cena familiar, que todos pensaban cancelada, no se llevaría a cabo. Era la noticia que por meses había alimentado el orgullo y la distancia entre él y su padre, un hombre de sonrisa ancha pero corazón hecho de sombras. Vivía en un pequeño barrio de México, donde el aire vibraba con risas y nostalgia, y los mariachis llenaban cada rincón con sus acordes festivos. Pero para Carlos, las melodías eran un recordatorio de lo que alguna vez fue su hogar, un lugar que ahora parecía tan distante como un sueño. Era víspera de la cena y la plaza del pueblo resplandecía bajo la luz cálida del atardecer. Carlos compartía risas con sus amigos, cuando uno de ellos, un veterano del barrio, le soltó: «La familia es lo único que tenemos, Carlos. No dejes que el orgullo te aleje de tu papá». Las palabras resonaron en su pecho, pero el miedo se apoderó de él. Mientras servía tacos y sonrisas a los clientes, los recuerdos lo golpeaban como un torrente. La risa de su padre mientras lo enseñaba a andar en bicicleta, los juegos en la calle, pero también las discusiones que se encadenaron como eslabones de un viejo collar. En su mente, las imágenes se sucedían. Un instante de alegría se convertía en uno de decepción, y sentía que el vacío lo devoraba. Justo cuando estaba por cerrar su carrito, el sonido de su teléfono lo interrumpió. Era su madre, con voz quebrada: «Tu padre ha esperado toda la noche por ti». Una mezcla de desesperación y esperanza cargó sus palabras. Carlos sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si el mundo que había construido con rencores comenzara a desmoronarse. Su padre había anhelado ese encuentro, un momento que podía significar el fin de años de silencio. Así, la decisión de asistir a la cena se deslizó como un susurro en su corazón. Pero las dudas comenzaron a asomar. ¿Podría realmente perdonar? ¿Y si su padre aún estaba atrapado en el pasado? Por un instante se sintió inmovilizado por el miedo a lo desconocido, como si cada paso hacia la casa familiar requiriera un hondo respiro. La distancia que había sembrado en su alma parecía un campo de espinas, y sus pies estaban adheridos al suelo por el peso de los recuerdos. Finalmente, con una mano firme en el corazón, se dirigió hacia esa casa, enfrentando la tormenta de emociones que amenazaba con desbordarse. Golpeó la puerta, su pulso acelerado marcaba cada segundo. Lo que escuchó al otro lado fue un eco de risas, murmullos de amor que atravesaron el silencio como flechas de duda y esperanza al mismo tiempo. Su padre, ese hombre que había visto como un enemigo, ahora parecía ser solo un viejo que había lidiado con más tormentas de las que conocía. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con un último aliento, vio cómo su padre abría la puerta. El silencio se desvaneció en un instante. En la mirada de su padre había tanto amor como historia de dolor, y no pudo evitar sentir que, más allá de los rencores, había un camino hacia la reconciliación. La pregunta permanecía flotando, y el corazón de Carlos latía con fuerza, impulsándolo a cruzar el umbral hacia la luz de una nueva oportunidad. ¿Podrá finalmente dejar atrás el pasado y abrazar lo que su familia tenía por ofrecer? El aire dentro de la casa le pareció cálido y acogedor, en contraste directo con el frío que había sentido en su pecho hasta ese momento. Carlos dio un paso adelante, y de repente, los murmullos que antes parecían lejanos se convirtieron en risas cercanas. Al mirar a su alrededor, vio a sus hermanos y hermanas, todos reunidos en la cocina. La alegría iluminaba sus rostros, y una mesa llena de platillos típicos de la abuela esperaba ser devorada.
Era como un cuadro vibrante de la vida que había extrañado tanto. «Mira quién decidió aparecer», exclamó su hermana mayor, con una sonrisa que destilaba complicidad. Carlos sintió como el peso de la culpa comenzaba a deslizarse de sus hombros. Las sonrisas y abrazos de sus hermanos lo envolvieron como un abrigo cálido en una noche fría. Todo lo que había imaginado, todo el temor, se desvanecía en la calidez del momento. Sin embargo, cuando su mirada se posó en su padre, el aire cambió nuevamente. El hombre que siempre había admirado y temido al mismo tiempo ahora parecía frágil, con surcos profundos marcando su rostro. Su padre lo observaba, los ojos llenos de esperanzas contenidas. Carlos recordó las noches en que se preguntaba si alguna vez podrían volver a compartir un momento así. El viejo deseo de volver a ser su hijo, de volver a ser parte de esa familia, surgió como un río que jamás había dejado de fluir. Carlos, su padre, rompió el silencio con una voz temblorosa. «Te he estado esperando». Las palabras eran un canto de bienvenida, un abrazo que envolvía su alma. Podría ser que, tras años de desencuentros y rencores, todavía quedaba un resquicio de amor entre ellos. «Hijo, he preparado tu platillo favorito», dijo su padre, con un ligero titubeo. Carlos sonrió al recordar cómo podía distinguir cada ingrediente del taco que preparaba su padre, un sabor que parecía haber olvidado. «Era hora de una nueva cena familiar, ¿verdad?», continuó el padre, sus ojos brillando con una esperanza resquebrajada. Carlos bajó la mirada, sintiendo la culpa y el amor entrelazados. «Sí, papá, era hora». No podía evitarlo, su voz se quebró. «¿Me perdonas por no estar aquí antes?». En ese momento, se dio cuenta de que la cena no solo era un reencuentro, sino una oportunidad para sanar lo que estuvo roto. Las palabras que habían frenado su camino estaban a punto de ser liberadas. La cena avanzó entre risas, anécdotas y una abundancia de platillos deliciosos. Pero, a medida que la noche se transformaba, una pregunta seguía resonando en su interior: ¿podría realmente comenzar de nuevo? Mientras sus manos se entrelazaban con las de su padre, sintió que ese encuentro era más que una cena. Era el primer paso hacia un camino que nadie se atrevió a trazar durante tanto tiempo. Mientras la noche avanzaba y los platos se vaciaban, Carlos se perdió en su mundo de pensamientos. ¿Qué sucedería después? La idea de un nuevo comienzo se deslizaba por su mente, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Las viejas heridas no se cerrarían de inmediato, y el camino hacia el perdón estaba lleno de altibajos. De repente, un estallido de risa rompió su concentración. Al mirar, vio a su hermana tratando de hacer reír a su padre con una de sus travesuras, lo que causó que todos rieran a carcajadas. El momento era perfecto, pero en su corazón aún pulsaba la incertidumbre. Cuando la risa se apaciguó, su padre lo miró fijamente, como si pudiera leer sus pensamientos. «Carlos», dijo, la seriedad en su voz era palpable. «Hay algo que necesito decirte». Las palabras de su padre se quedaron atrapadas en el aire, como una sombra amenazante que alteraba la atmósfera alegre de la cena. Carlos sintió que, de nuevo, el tiempo se detuvo. ¿Qué podría ser tan importante? ¿Había más secretos ocultos en esta familia que aún no conocía? Su corazón latía con fuerza, mientras el miedo y la expectativa se entrelazaban en su interior. El silencio se expandió por la cocina, pesado y denso. Todos los rostros se volvieron hacia su padre, la curiosidad llenando sus miradas. Carlos sintió que el ambiente, antes cálido y acogedor, se tornaba tenso como un arco, listo para romperse. «Lo que tengo que decirte no es fácil y quizás te sorprenda». Su padre se acarició la barba, como buscando palabras entre la bruma de recuerdos y arrepentimientos. Carlos contuvo la respiración, su inquietud elevándose. La cena, que había comenzado como una celebración, empezaba a convertirse en una encrucijada emocional. «Llevamos años distanciados, y no hay día en que no me arrepienta de cómo sucedieron las cosas. Pero es justo que sepas la verdad, Carlos».
Siempre pensaste que tu ausencia era culpa tuya, pero no es así. Sus ojos se llenaron de lágrimas, reflejando un dolor que había estado oculto por tanto tiempo. Carlos sintió como su estómago se encogía. ¿Qué quieres decir? Papá, yo no sé si entiendo. El sudor comenzó a formarse en su frente, la incertidumbre apretando como un cinturón que se cerrara. Tu madre y yo tuvimos problemas. Cosas que afectaron a toda la familia. Decidí callar por protegerte. La verdad se ha ocultado como una sombra en nuestra casa, y ya no puedo cargarla más. Su voz se quebró, dejando entrever un dolor profundo que Carlos jamás había asumido. El mundo a su alrededor pareció detenerse mientras las palabras se anclaban en su mente. ¿Qué podría haber sido tan devastador? El amor y la culpa danzaban dentro de él, mientras su corazón palpitaba con la necesidad urgente de entender. Lo que enfrentamos fue una batalla que no solo tú perdiste. Fueron años de gritos, de lágrimas en silencio. Creí que te alejabas por tu propia decisión, pero había más en juego. El padre se detuvo, con los ojos cerrados, como si reviviera esos recuerdos. Tu madre nunca dejó de amarte. Pero yo también fallé al no ser honesto contigo. ¿Cuántas veces quise acercarme y no pude? No he sido el padre que merecías. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, y Carlos se sintió en una vorágine de emociones. Los recuerdos de su madre, de risas compartidas y metas por alcanzar, surgieron inesperadamente. Sin embargo, todo eso ahora estaba cubierto por una nube de confusión. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué nos hiciste? ¿Por qué nunca hablaste de esto? Su voz se alzaba con cada pregunta, el dolor y la rabia aflorando, una tormenta que había estado embotellada por años. Pensé que era lo mejor. Creí que al alejarte de esta realidad, podrías tener un futuro mejor. Las palabras eran como dagas que lo atravesaban. Carlos miró hacia abajo, sintiendo que estaba en medio de un mar de secretos familiares. No solo había estado ausente por su propia elección, sino que esa decisión había tenido raíces más profundas. Los murmullos en la cocina cambiaron. Todos habían dejado de comer. El aroma de los platillos se convertía en un eco lejano mientras cada uno absorbía la revelación. Las miradas esquivas de sus hermanos reflejaban su propia mezcla de confusión y tristeza. Carlos necesitó tiempo para procesar lo que estaba sucediendo. La idea de una familia rota, un amor severamente marcado por la culpa y el silencio, se adueñaba de sus pensamientos. Entonces, ¿todo este tiempo pensé que era mi culpa y era también la tuya? No puedo lidiar con eso ahora mismo. La desesperación estaba escrita en su voz. Pero más que eso, sentía que su padre no solo le debía explicaciones, era el momento de enfrentarse a su propia verdad. La cena, en vez de ser un reencuentro, se había convertido en un campo de batalla de sentimientos reprimidos durante años. Carlos, por favor. La súplica de su padre le hizo levantar la vista. No quiero perderte de nuevo. Hay más que contar, cosas que explican nuestra historia y quizás aún haya tiempo de sanar. Pero para eso necesitamos ser honestos el uno con el otro. El corazón de Carlos se encogió. Aunque quería gritarle por las decisiones tomadas, había un leve atisbo de comprensión. Dime la verdad completa, dijo, su voz casi un susurro, y quizás podamos encontrar una forma de sanar. Todos los ojos estaban fijos en él, expectantes. La tensión en el aire era palpable. ¿Qué más vendría? ¿Qué secretos seguían escondidos bajo la superficie? El padre asintió, el puño apretado sobre la mesa, una determinación nueva en su mirada. Hay algo más que debes saber. Algo que podría cambiarlo todo. El estómago de Carlos se revolvió nuevamente. Este momento podría ser el inicio de otro capítulo, lleno de promesas evitando ser impulsadas por el dolor. Las sombras tal vez desaparecerían, y las verdades, aunque difíciles,
podrían acercarlos más a la sanación. ¿Estaría preparado para afrontar lo que vendría? Las palabras de su padre flotaron en la cocina, como un eco que reverberaba en cada rincón. Carlos sintió que el tiempo se estiraba, arrastrando los momentos hacia un abismo de preguntas que lo consumían. Todos se mantenían en silencio, y una inquietante atención pesaba sobre la mesa, cada mirada un reflejo de ansias contenidas. Carlos, comenzó su padre, respirando hondo antes de continuar, lo que ocurrió fue más complicado de lo que imaginas. Tu madre y yo, la verdad es que nuestra relación se deterioró antes de que tú llegaras. Intentamos mantener la apariencia de una familia unida, pero ese esfuerzo vino con un precio. Las palabras parecían un río desbordado, arrastrando consigo secretos nunca antes compartidos. Carlos sintió que su corazón se encogía, recordando momentos olvidados. ¿Por qué no nos dijiste nada? Podríamos haberlo enfrentado juntos. La frustración brotó en su voz, y de pronto se sintió como un niño perdido, reclamando por la verdad que siempre había estado a su alcance. Era mi culpa, añadió su padre con la voz quebrada. No era solo tu ausencia lo que dolía, yo estaba atrapado en un ciclo de miedo y culpa. Creí que manteniendo todo en secreto, te protegería de lo peor. Pero lo que no entendí es que ese silencio nos hizo daño a todos. Nos separó en lugar de unirnos. Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas, mientras recordaba momentos de su infancia en los que se sintió distante, como si una pared invisible lo separara de su familia. Pero, ¿qué fue realmente lo que pasó? Esas cosas no se dicen sin motivo. El padre se llevó la mano al rostro, tratando de contener la angustia. Tu madre, ella no solo sufrió por nuestras peleas. La enfermedad la atacó, y yo no supe cómo ayudarla. Cuando finalmente me di cuenta de lo que pasaba, era demasiado tarde. Ella se distanció y yo, por miedo a perderte, te alejé de todo. El aire se volvió denso, cada palabra un martillo que golpeaba los recuerdos más profundos de Carlos. Todo encajaba de forma inquietante en su mente. ¿Te refieres a la enfermedad que nunca hablábamos? ¿Esa que nos hacía sentir como si estuviésemos en un grave secreto? ¿Era eso lo que nos separó, la falta de honestidad? Sí, susurró el padre. Era mi deber cuidar de tu madre, y no lo hice. En mi egoísmo, te mantuve alejado, pensando que era lo correcto. Pero ahora me doy cuenta de que no podía hacerlo solo. Te necesitaba a ti, a tu madre, y los perdí a los dos. Las lágrimas brotaron sin control en el rostro de Carlos, y su corazón se hundía bajo el peso de la culpa ajena. La sensación de traición se entrelazaba con una urgencia por comprender toda la historia, por sanar las heridas que él no había causado directamente, pero que lo habían marcado profundamente. ¿Qué pasó al final? ¿Qué le sucedió a mamá? La pregunta salió de su boca como un susurro, cargada de un temor visceral. La respuesta que siempre había temido se acercaba, un huracán a punto de desatarse. Su padre limpió las lágrimas de sus mejillas y miró a Carlos a los ojos, consciente de la carga que llevaba. Ella decidió pelear, hasta el último momento. Pero su cuerpo era débil, y yo no supe cómo ayudarla. Las últimas palabras que intercambiamos fueron un grito de desesperación. Si tan solo le hubiera dicho lo mucho que la amaba. Carlos apretó los puños, luchando contra el torrente de emociones que amenazaba con desbordarlo. La historia que le contaba su padre era una pieza rota de un rompecabezas familiar del que nunca había tenido acceso. La ira, el dolor y la tristeza se entrelazaban, creando un cuadro complicado que ahora debía afrontar. Papá, esto es demasiado, murmuró, sintiéndose al borde de una marea emocional. No sé si puedo soportar todo esto. No sé si puedo encontrar el camino hacia el perdón. Solo quiero que sepas que la carga nunca fue tuya, replicó su padre, con un tono lleno de desesperación. Si quieres que lo enfrentemos, estoy aquí. Tengo que confesarte algo más,
Algo que puede cambiarlo todo. Cada palabra de su padre era como un hilo que tejía el futuro, y Carlos sintió que flotaba entre la esperanza y la desesperación. ¿Qué más puede haber? ¿Qué podría ser más grande que esto? Su padre se inclinó hacia adelante, y la determinación brilló en sus ojos. Lo que voy a decirte podría cambiar todo lo que creía saber sobre nuestra familia. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esta revelación podría ser la respuesta que había estado buscando, o el principio de una tormenta que nunca imaginaría. ¿Estaría realmente preparado para la más ardiente realidad que le aguardaba? El corazón de Carlos latía desbocado, como si cada latido fuera un tambor que marcaba el paso hacia lo desconocido. La mirada de su padre era intensa, llena de un peso que parecía tangible. Se llenaron de silencio los espacios entre ellos, un silencio que hablaba más que cualquier palabra podría. Era un silencio de promesas no cumplidas, de caminos no recorridos, de una historia que aún necesitaba ser contada. Desde que decidimos que esto era lo mejor, empezó su padre, buscando las palabras correctas, siempre sentí que había algo más, algo que debía decirte, pero nunca supe cómo hacerlo. Carlos sintió que el aire se tornaba espeso, y la ansiedad crecía en su pecho como una sombra. La incertidumbre lo envolvía, ahogando la esperanza. Pero había algo dentro de él que ardía con curiosidad. Papá, por favor, no me dejes más en la oscuridad. Estoy listo para escuchar. Su padre asintió, aunque la tristeza aún era evidente en su rostro. Hay cosas que nadie sabía. Sucedió cuando yo era joven, tal vez solo unos años mayor que tú. Decidí dejar algunas partes de mi vida en el pasado, esperando que así pudiera comenzar de nuevo. Pero yo estaba equivocado. Esas decisiones se han filtrado en nuestras vidas y, por mucho tiempo, creí que si las ocultaba, estarían protegidos. Carlos se inclinó un poco hacia adelante, confiando en que cada palabra lo llevaría más cerca de la verdad. ¿De qué se trata, papá? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no me dijiste? Cuando tu madre y yo nos conocimos, nos enamoramos rápidamente, pero había algo oscuro que nunca traté. Mi familia tenía secretos, Carlos. Un legado que se ocultaba detrás de las sonrisas. Mi padre, él estaba envuelto en un mundo que no merecía. Cuando finalmente lo descubrí, supe que debía elegir entre el amor y la verdad. Elegí el amor, pero el precio fue alto. La voz de su padre tembló al pronunciar esas palabras, y Carlos sintió un escalofrío. ¿Qué fue? ¿Quién era él? Carlos cuestionó, sintiendo que el abismo del misterio se estrechaba aún más. Era un hombre que hacía tratos ilegales, un criminal. Y el día que decidí dar un paso lejos de su sombra, supe que había puesto a tu madre en peligro. Siempre pensé que era mejor que ella no supiera nada, para que no tuviera que cargar con el peso de mis decisiones. Carlos se quedó sin aliento. Las piezas del rompecabezas familiar giraban en su mente como un torbellino. ¿Y eso fue por lo que todo sucedió? ¿Por lo que tuviste que mantener todo en secreto? Exactamente, asentía su padre, las lágrimas brotando de sus ojos. Esas decisiones me alejaron de tu madre, creo que hasta de ti. Mientras intentaba protegernos, realmente solo estaba construyendo muros entre nosotros. May abuelos, ellos están involucrados, Carlos. Y es algo que nunca debió llegar a este punto. El aire estaba impregnado de una mezcla de desesperación y desesperanza. Pero también había un destello de claridad. ¿También tú? ¿Los hombres de tu familia no aprendieron de sus errores? ¿Por qué seguir con el silencio? Porque a veces, el temor nos hace creer que lo mejor es callar, su padre contestó, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Lo que me pesa más es que he transmitido ese miedo a ti, a tu madre. Pero sé que si tengo la oportunidad de liberarte del peso de este secreto, tengo que hacerlo. Debo enfrentarlo, y tú también tienes derecho a hacerlo.
Carlos sintió el nudo apretarse en su garganta. Era un punto de inflexión. Su padre estaba dispuesto a abrir una puerta a una verdad que había estado cerrada a propósito. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer con esto? No lo sé totalmente, pero tengo la sensación de que es momento de sanar, de enfrentarnos a nuestro pasado. Quizá ahora podamos encontrar respuestas, respondió su padre con un brillo de determinación recién hallado. La resolución crecía dentro de Carlos también. Quizás lo que habían enfrentado juntos, las tormentas que de alguna forma sucedieron en su familia, estaban llamadas a ser confrontadas en su totalidad. Y, aunque el miedo era inminente, había un nuevo comienzo palpándose. Entonces, vamos a hacerlo. Necesitamos hablar con ellos, decidió Carlos, la voz firme. Pero en ese instante, un repique de puertas se escuchó en el fondo. Los ojos de ambos se encontraron, y los pensamientos agitados se congelaron. ¿Sería algún familiar, alguien que podría abrir aún más el caleidoscopio de misterios? La incertidumbre regía ahora, dejando a Carlos atrapado entre la valentía de enfrentar su historia familiar y el temor de lo que la verdad pudiera deparar. El tintineo de la puerta resonó en la habitación como una campana de alarma. Carlos y su padre intercambiaron miradas llenas de preguntas, cada uno con su corazón retumbando en sus pechos. La silueta que se perfilaba en el umbral era inconfundible, era su madre, Elena, con los ojos aún llenos de la sorpresa de un regreso inesperado. ¿Carlos? ¿Estás aquí?, preguntó ella, ingresando lentamente con un par de bolsas de supermercado en las manos, su voz temblando ligeramente. Carlos sintió que el aire se cortaba, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Había tanto que quería decirle, tanto que deseaba compartir, pero en ese momento, el miedo a la verdad lo paralizaba. Se había prometido que mostraría valentía, pero no sabía si estaba preparado para las consecuencias de sus decisiones. «Hola, mamá», murmuró Carlos, tratando de sonar casual, aunque su voz apenas era audible. Su padre, por otro lado, dio un paso hacia ella, distinguiendo en su rostro la preocupación y la confusión. «Elena, creo que necesitamos hablar, es importante», sugirió, cada palabra cargada de un peso que traía ecos de su conversación anterior. Elena levantó una ceja, visiblemente inquietada. ¿De qué se trata? ¿Por qué están tan serios? Carlos sintió que el momento lo atrapaba, el tiempo se volvió denso. Tenía que encontrar el valor para revelarle lo que habían descubierto. Pero, ¿cuánto tiempo había estado su madre ajena a la verdad? ¿Y cuánto más podría soportar esta familia cargando con secretos? Es, sobre el pasado de papá, se aventuró Carlos, la voz temblando a medida que las palabras fluyeron, sobre lo que nunca nos ha contado. Los secretos que han estado pesando en nuestra familia. Elena lo miró fijamente, su expresión pasó de la confusión al temor. ¿De qué estás hablando, Carlos? ¿Qué secretos? Él tuvo que dejar atrás su historia para protegernos, continuó Carlos, sintiendo que la mirada de su padre lo animaba a seguir. Pero esos secretos nos han afectado, más de lo que pensamos. Necesitamos razones, respuestas a las cosas que siempre nos han atormentado. Elena retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Carlos, hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Nunca creí que querrías desenterrar eso. Pensé que estábamos a salvo, dijo, el pánico inundando su voz. Pero la seguridad que creímos tener se basa en mentiras. Papá está listo para enfrentar su historia, y deberíamos estarlo también, insistió Carlos. El aire estaba tenso, cada palabra trazaba una línea en la arena, desdibujando la imagen de la familia perfecta que habían construido. ¿Qué me estás diciendo realmente? Elena preguntó, casi en un susurro, sus ojos reflejando la confusión y el horror de desnudarse ante la nueva realidad. Es sobre tus padres. ¿Quién era su padre? Las decisiones que tomaron, dijo su padre con un profundo suspiro, el peso de su propia historia saliendo a la luz.
Es hora de que sepas la verdad, aunque duela. Carlos vio cómo su madre palidecía, luchando por procesar cada palabra. Una mezcla de emociones se dibujaba en su rostro, como un caleidoscopio en transformación. El legado de mi familia no es algo que quiero que lleves. Te lo prometí a ti y a tu padre, dijo ella, con la voz quebrada. Carlos se sintió avanzar, apretando los puños. Sabía que la verdad siempre duele, pero también entendía que era el único camino hacia la sanación. Elena, esto es más grande que nosotros. Esto es sobre nuestros miedos, y sobre romper el ciclo. El silencio que siguió fue una tormenta. Las palabras no dichas colgaban pesadas en el aire. La verdad estaba allí, lista para ser revelada, y Carlos sabía que, una vez desatada, nada podría volver a ser igual. Cuando la oscuridad se empezó a disipar y la luz se filtró por las ventanas, una pregunta quedaba flotando como un eco en el aire espeso. ¿Estaba la familia lista para lo que se avecinaba? ¿Sería suficiente la fuerza de su amor para afrontar la verdad que venía? Carlos y su padre compartieron una última mirada, dispuestos a enfrentar las tempestades que se avecinaban. Y aunque el miedo estaba presente, también había una chispa de esperanza, el deseo de ser finalmente libres. La noche seguía en su calma, pero una tormenta de revelaciones se estaba preparando para estallar en el corazón de la familia. ¿Qué revelaciones esperarían detrás de la puerta que estaban a punto de abrir? El rostro de Elena palideció aún más mientras absorbía las palabras de su esposo. La confusión y la traición brillaban en sus ojos, como si cada secreto, hasta ahora vivido en un silencio cómodo, estuviera dispuesto a explotar en 1000 pedazos. ¿Mis padres? ¿Qué tienen que ver mis padres con esto?, preguntó, su voz al borde de la quiebra. Carlos sintió como la incomodidad aumentaba. La atmósfera en la habitación se volvió áspera, casi palpable, como un hilo fino a punto de romperse ante la presión. Se encontraba entre su madre y su padre, en el centro de un vendaval emocional, intentando mantener la balanza equilibrada. Es hora de que sepas la verdad, Elena, insistió su padre. Hay cosas que no te he contado, decisiones que he tomado para protegerte, y que ahora están surgiendo para atormentarnos a todos. Carlos miró a su padre, preguntándose cuál sería el mejor camino a seguir. Sentía que el tiempo se desvanecía, y se vio obligado a ser el faro de esta tormenta. Mamá, es importante. Necesitamos hablar de lo que pasó, de lo que tu padre hizo para que tú y yo estuviéramos a salvo, dijo, con la voz firme, a pesar del mar de incertidumbres que lo rodeaba. Elena dejó caer las bolsas que llevaba, dejando caer unas manzanas que rodaron por el suelo. ¿A salvo? ¿O viviendo una mentira? La decepción en su voz era como un cuchillo afilado que cortaba en lo más profundo. Una tensión tangible se apoderó de la habitación. Carlos podía sentir como su corazón latía aceleradamente. Sé que es difícil, mamá, intentó, añadiendo un toque de dulzura a su voz. Pero enfrentar esto nos liberará. No podemos seguir cargando con los secretos que nos atan como cadenas. Elena respiró hondo, como si estuviera intentando asimilar una oleada de información que la abrumaba. ¿Y si esos secretos son peores de lo que imaginas? ¿Y si nos destruyen en el proceso? Si no lo hacemos ahora, siempre quedaremos atrapados en la sombra, respondió su padre, acercándose aún más, mostrando su vulnerabilidad. Te prometí que encontraríamos la verdad, aunque sea dolorosa. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Elena. ¿Por qué no me dijiste antes? Tal vez podría haber manejado esto. Necesito saberlo todo, el bien y el mal. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Carlos sintió un escalofrío, la inquietante expectativa de las revelaciones que estaban por venir. Su padre tomó aire, preparándose, y empezó a relatar la historia que su madre nunca había oído. Habló de decisiones tomadas en la oscuridad, de sacrificios que las familias hacen para protegerse, y también de los errores que resuenan a través de generaciones. Mientras la conversación continuaba, el ambiente se tornó denso con cada revelación,
y las heridas que hasta ese momento habían estado ocultas empezaron a asomarse. Con cada palabra, el aire se volvió más pesado, como si toda la casa estuviera escuchando, atenta al relato que se abría ante ellos. Carlos sintió que iba a estallar. Sabía que lo que venía a continuación tenía el potencial de cambiarlo todo. Era un riesgo que estaban tomando juntos, un paso hacia lo desconocido. Al cerrar los ojos por un breve instante, se imaginó el futuro, lleno de luz y la posibilidad de un nuevo comienzo. Y un secreto más, dijo su padre, su voz casi un susurro. Fue un pacto que hice, uno que compromete nuestros vínculos familiar, y puede que lo que estamos a punto de descubrir cambie todo lo que creímos. Una profunda inquietud caló en el corazón de Carlos. La mirada de su madre, entre el asombro y el horror, lo hacía temer lo que estaba por venir. Lo que él y su padre habían estado ocultando podría ser el trago más amargo que su madre había tenido que afrontar hasta ahora. La incertidumbre se adueñó del ambiente, y antes de que pudiera procesar la gravedad de las palabras de su padre, el sonido de un timbre irrumpió desde la puerta. Nadie se movió, el eco resonó como un presagio de algo más. ¿Quién puede ser ahora?, murmuró Elena, con los ojos llenos de un nuevo temor. ¿Sería la inevitable confrontación que temían? ¿O la llegada de alguien más que podría arrastrar a la familia a otro episodio de dramas reveladores? Carlos sintió que el pulso del destino marcaba el compás en su pecho. Sabía que, sin importar quién estuviera al otro lado, todo estaba a punto de cambiar. El timbre sonó de nuevo, esta vez con más insistencia, como un grito sordo en la penumbra que envolvía a la familia. La tensión en la sala se era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Elena se endureció, sus labios temblaron ligeramente, y en su mirada se veía la tormenta de emociones que la arrastraba hacia un mar de incertidumbre. Voy a abrir, dijo Carlos, sintiendo que tenía que hacer algo para desviar la atención de ese momento cargado de revelaciones. Caminó hacia la puerta, la madera resonando bajo sus pasos, y aunque sabía que el destino podría ser lo que menos esperaba, había un impulso dentro de él que lo empujaba a avanzar. Al abrir la puerta, se encontró con una figura familiar, pero tan inesperada que le hizo retroceder. Era Rosa, la antigua amiga de la familia, quien una vez había sido casi una hermana para Elena. Su rostro, marcado por la preocupación, revelaba que algo estaba muy mal. Lo siento por aparecer de esta manera, comenzó, su voz temblorosa. Necesito hablar con ustedes. Es urgente. Carlos sintió que un escalofrío recorría su espalda. ¿Sobre qué?, preguntó, cerrando la puerta detrás de ella y guiándola hacia la sala, donde su madre aún parecía ensimismada por las palabras de su esposo. Elena se enderezó al ver a Rosa, y aunque el sorpresa la paralizaba, la curiosidad la obligaba a escuchar. Rosa, en medio de todo lo que está pasando, ¿qué es tan importante que no puede esperar? Su voz se endureció, aún cruzada por la confusión. Rosa miró a Carlos y a su padre, sopesando el impacto de las palabras que iba a compartir. Es sobre el pasado de su familia, algo que deben saber ahora. Es una verdad que, aunque dolorosa, podría ayudarles a entender lo que está sucediendo. Carlos sintió el corazón saltar en su pecho. Algo en el aire había cambiado nuevamente, y la lógica parecía desvanecerse ante la posibilidad de otra revelación. ¿Pero qué tiene que ver tu llegada con nuestro pasado?, preguntó, esta vez con un tono más firme, como un intento de proteger a su madre de más dolor. Iba a decírselo a su padre antes de que todo esto ocurriera. La verdad está más entrelazada de lo que piensas, respondió Rosa, sus ojos oscuros llenos de determinación. Elena, lo que te van a contar no es solo sobre tu familia. Afecta a todos nosotros. La confusión en el rostro de Elena se profundizó. ¿Cómo puedes saberlo? Nadie me ha dicho lo suficiente, y ya estoy cansada de las piezas del rompecabezas que no encajan, dijo, haciendo un esfuerzo por mantener la calma. Con un suspiro profundo, Rosa se preparó para hablar.
cuando tus padres decidieron cambiarse de ciudad, lo hicieron no solo por protección, sino también por secretos que amenazaban no solo a ustedes, sino a más personas. A mí. A todos los que estaban involucrados, dijo, su voz súbitamente más baja, casi un murmullo. Elena, sin poder contenerse más, dejó escapar un pequeño grito. El aire se volvió pesado, la revelación amenazaba con romper la frágil paz que aún quedaba entre ellos. ¿Qué secretos? ¿Qué es lo que han escondido? Necesito respuestas. Carlos miró a su madre, cuya angustia ahora rivalizaba con su propia ansiedad. La calma se había tornado en tempestad de nuevas preguntas, y con cada palabra de Rosa, el entramado revelador se hacía aún más intrincado. Sin embargo, en el fondo de su ser, Carlos sentía que el nudo de la verdad los atrapaba más, como si cada revelación abriera una puerta a un destino inexorable. ¿Qué más hay?, preguntó con voz temblorosa, sintiendo que todo su futuro dependía de lo que vendría a continuación. Hay algo que su padre nunca supo, algo que lo conecta más a esta historia de lo que ustedes imaginarían, dijo Rosa, y el silencio que siguió resonó como un tambor distante, presagiando una tormenta aún más devastadora. El tiempo pareció detenerse, y el futuro se tornó tan incierto como el cielo antes de una tempestad. ¿Qué más estaba a punto de revelarse, y cuál sería el precio de la verdad? La mirada de Carlos encontró la de su madre, y ambos supieron que, sin importar cuán doloroso fuera, la verdad debía salir a la luz. Pero, ¿estarían listos para afrontarla? Rosa tomó aire, y en el breve instante que transcurrió, el silencio en el aire se volvió casi palpable. Era como si todos en la sala estuvieran conteniendo la respiración, conscientes de que por fin se desataría la tormenta que llevaban tanto tiempo temiendo. Su mirada se encontró nuevamente con la de Elena, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y determinación. Lo que estoy a punto de contarles, es un legado de dolor que empezó hace años, afectando a cada uno de nosotros de maneras que nunca imaginaron. No lo sabía, pero al irme de la ciudad, pensé que parecía haber dejado atrás esas sombras. Pero ahora, aquí estoy, y no puedo seguir guardando silencio, dijo Rosa, su voz temblando ligeramente. Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿De qué hablas, Rosa? ¿Qué te detuvo antes? ¿Por qué ahora es el momento? Cada palabra de Rosa le hacía sentir que se hundía más y más en un océano de confusión. Porque el pasado no siempre se puede enterrar. Es como un eco que regresa para atormentarte. Estaba vinculada a sus padres más de lo que ustedes saben. Antes de mudarse, se encontraron con algo peligroso que afectó a nuestra comunidad. No puedo entrar en detalles, pero sus vidas estaban en riesgo. Tenían que salir y nunca mirar atrás, confesó. Carlos miró a su madre, quien ahora parecía estar sumida en sus propios pensamientos. La revelación de Rosa pesaba como una losa, y cada palabra parecía abrir cicatrices que nunca habían sanado del todo. ¿Pero qué fue? Dinos, gritó Carlos, su voz impregnada de desesperación. ¿Qué amenaza había? ¿Y por qué es tan urgente ahora? Rosa vaciló, consciente de que sus próximos comentarios marcarían un antes y un después en la vida de la familia. Callé porque pensé que era una protección. Pero vi a tu padre sufrir. Lo vi arrastrar un peso que no le correspondía. Hay un secreto que él nunca supo, un secreto sobre su infancia que cambió el rumbo de su vida. Sus padres lo conocían, sabían de esta amenaza. Y la razón por la que se mudaron no fue solo por ustedes, Carlos, también fue por él. Elena sintió que sus piernas flaqueaban. Todo aquel tiempo habían estado viviendo bajo la sombra de un misterio que jamás imaginaron que afectaba a su padre. ¿Cómo es posible que esto haya pasado desapercibido? ¿Y por qué no se lo contaron? Lo intentaron, pero temían que la revelación fuera aún más dolorosa. Él ya había pasado suficiente y creían que, al mantenerse alejados,
Los protegerían de lo que pudo haber sido una nueva pesadilla, explicó Rosa, los ojos llenos de compasión. Un murmullo inquieto llenó la sala. La revelación se extendió como un fogonazo en medio de la oscuridad. Carlos sentía que su mente daba vueltas, intentando procesar cada fragmento de información. En el fondo, sabía que algo más debía venir. Rosa continuó, todo este desastre viene de un grupo que su abuelo estaba tratando de destruir. Hubo traiciones, y no solo en su familia, sino en la comunidad que los rodeaba. ¿Traiciones? ¿A qué te refieres?, preguntó Elena, sintiendo que la pieza del rompecabezas solo se atormentaba aún más. El pasado es complicado, y los hilos están entrelazados. Años después de que se marcharan, algunos de nosotros seguimos bajo el haz de esos secretos. Razones que afectan no solo a su padre, sino también a cada uno de nosotros, explicó Rosa, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Elena, ahora llena de determinación, pidió, necesitamos confrontar esto de una vez por todas. No podemos vivir más en la oscuridad. Un estremecimiento recorrió a Carlos. Por fin habían llegado al punto de no retorno, y algo dentro de él resonaba en respuesta. Pero, ¿quiénes serían realmente las figuras en esta historia? Y, aún más importante, ¿hasta dónde tendrían que llegar para afrontar la verdad completa? Hay algo más, algo que no debería haberme atrevido a decir, murmuró Rosa, incapaz de ocultar su propio miedo. El nombre que buscan, aquellos que fueron los instigadores de nuestra caída, está más cerca de lo que creen. La sala quedó sumida en un silencio ensordecedor. La revelación de Rosa había arrojado luz sobre un camino oscuro, pero ahora la incertidumbre reinaba sobre qué pasos darían a continuación. ¿Quiénes eran realmente los que se escondían detrás de las sombras de su pasado? ¿Y cuál sería el costo de conocer la verdad? El aire en la habitación se volvió electrificado. La tensión había alcanzado un punto álgido, y todos los ojos estaban fijos en Rosa, esperando la siguiente pieza del rompecabezas que podría cambiar el rumbo de sus vidas. El nombre que buscan es un fantasma del pasado, un eco de traiciones resonando a través del tiempo. Rosa se detuvo, tragando saliva, como si cada palabra fuera un ladrillo más en la muralla que había construido entre su familia y la verdad. Él fue quien creó el conflicto, el que hizo que su familia se separara. Se llama Manuel, y él es tu abuelo, Carlos. Carlos sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. El aire se le escapó de los pulmones, y se sintió como si estuviera flotando en un abismo. ¿Qué? Pero no puede ser, no lo entiendo, murmulló, sin poder asimilar la revelación. Tu abuelo fue un hombre contra el cual tu padre se rebeló. Intentó romper con las tradiciones de corrupción y crimen, pero Benjamín, tu otro abuelo, nunca dejó que eso sucediera. Todo esto es un ciclo que continúa atrapándolos, explicó Rosa, su voz repleta de emoción y pesadumbre. La lucha nunca fue solo contra el destino, Carlos. Fue una batalla contra la historia condenada a repetirse. Elena palideció, anclando su mirada en Carlos, quien parecía estar en estado de shock. ¿Y tú sabías esto?, preguntó, casi en un susurro. No, pude suponerlo, pero esto es nuevo incluso para mí, respondió Rosa. Pero ahora que lo sé, debía compartirlo. Ustedes tienen que saber que la lucha de su padre fue por mucho más que ellos mismos y su familia. Es por todos nosotros. La habitación se llenó de un silencio denso, mientras cada uno procesaba lo que acababa de escuchar. Carlos se sentía dividido entre el horror y un inexplicable sentido de libertad que venía con la verdad. Años de preguntas y secretos se agolpaban en su mente, creando un torbellino que apenas podía gestionar. Lo que quiero que entiendan es que este es un momento de cambio, agregó Rosa, quebrando la tensión. No se trata solo de mirar atrás. Ustedes tienen la posibilidad de romper este ciclo, de definir su propio destino, en lugar de ser víctimas de su legado.
Elena asintió lentamente, el entendimiento iluminando su rostro. Carlos, esto es una oportunidad. Ya no solo podemos ser espectadores en esta historia. Debemos afrontar lo que sea necesario, juntos. Carlos sintió sus ojos llenarse de lágrimas. La idea de enfrentarse a la verdad lo aterrorizaba, pero también había algo poderoso en la posibilidad de tomar las riendas de su vida familiar. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó con una nueva determinación, su voz resonando con fuerza en la sala. Necesitamos reunir a todos los involucrados, a tus abuelos, a los que todavía estén dispuestos a hablar. Necesitamos escucharlos a ellos, y después, tomar decisiones que puedan cambiar el rumbo de esta historia, contestó su padre, un brillo de esperanza iluminando su mirada. Sí, eso es lo que debemos hacer, dijo Carlos, sintiendo que su corazón pulsó con intensidad. Las palabras de su padre resonaban en su interior, como un tambor que marcaba el paso hacia un nuevo comienzo. Rosa sonrió con agradecimiento. Sé que esto es aterrador, pero enfrentar el pasado y comprenderlo es la única manera de liberar a todos. Ustedes pueden ser el cambio que su familia necesita. Carlos se volvió hacia su padre, cuyo rostro mostraba un rayo de esperanza. Puedes hacerlo, papá. ¿Estás listo para enfrentar a tus padres? Sí, respondió su padre con firmeza. Es hora de dejar atrás el miedo y construir el futuro que esta familia merece. Con cada palabra, Carlos sintió que la tormenta interna comenzaba a despejarse. La familia que había estado construyendo en su corazón a lo largo de los años finalmente comenzaría a vivir en libertad, sin cadenas, sin secretos. Al salir de la sala, el aire se sentía diferente. La ventana se abrió un poco, dejando pasar la luz del sol sobre ellos, como un nuevo amanecer que prometía esperanza. Carlos sabía que el camino sería difícil, pero al mirar a su madre y su padre, comprendía que este viaje lo harían juntos. Después de todo, no se trataba solo de la historia de su familia, sino de la historia de amor, lucha y superación que estaba por escribirse. Con el corazón ligero, Carlos, sus padres y Rosa se unieron en un abrazo silencioso, cada uno sintiendo que ya no estaban solos en esta lucha. Habían encontrado su camino hacia la sanación. Este era el momento de construir. Este era el momento de amar. Ahora, querido amigo, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas se unan a esta travesía. Comenta cómo te sientes con este final y las lecciones que has aprendido. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Es hora de que más personas descubran el poder de la verdad y la unión familiar.